Reconsolidación. La consolidación es un asunto progresivo que se extiende durante un periodo de tiempo relativamente largo. Durante ese tiempo, la memoria es vulnerable a la interrupción de varias fuentes, incluyendo choque electroconvulsivo y las drogas que interfieren con la síntesis de proteínas. En los últimos años, los investigadores se han dado cuenta de que cada vez que se recupera una memoria, se debe reconsolidar, y durante ese tiempo la memoria se vuelve aún más vulnerable. Continuando con la reconsolidación. Al parecer, reactivar una memoria brinda la oportunidad de refinarla, corregir errores y modificar sus respuestas emocionales en diferentes situaciones. La reconsolidación puede incluso tener utilidad terapéutica. Puede ser utilizado para eliminar una respuesta aprendida del miedo en seres humanos y podría proporcionar una herramienta eficaz para borrar memorias del miedo en las personas con desorden de estrés postraumático. Aunque la recuperación hace vulnerable la memoria, la reconsolidación durante el periodo frágil al parecer fortalece la memoria. Continuando con reconsolidación. No hay manera de garantizar que la reconsolidación siempre será adaptable. La oportunidad de corregir errores también permite la introducción de nuevos errores. Hace tiempo que sabemos que los recuerdos se reconstruyen con el tiempo, usualmente mezclando con otros recuerdos. La reconstrucción puede ser un asunto progresista. Los procesos de reconsolidación pueden llevar a la creación de memorias falsas. Efectos del aprendizaje con la edad. La memoria de trabajo y la capacidad de recuperar viejos recuerdos y hacer nuevos recuerdos pueden verse afectados. Asociamos el envejecimiento con pérdida de las células del cerebro. Los déficits significativos ocurren solamente en el cerebro medio, los lóbulos frontales bajos y algunas áreas prefrontales. Algunas partes de la corteza prefrontal y el hipocampo también disminuyen en volumen, probablemente debido a una disminución de la densidad sináptica. Estas áreas son críticas para el aprendizaje, la memoria y el funcionamiento cognitivo. Continuando con los efectos del aprendizaje con la edad. Algunas personas de edad avanzada parecen inmunes a los efectos del envejecimiento en el aprendizaje y la cognición. Una explicación en parte es genética, pero ha habido muchos esfuerzos de investigación para identificar intervenciones ambientales que podrían beneficiar al resto de la población. La dieta se está asociando con mejor dominio del lenguaje y memoria episódica y disminución de los problemas cognitivos asociados con la edad. Muchos programas de adiestramiento no ofrecen resultados tan prometedores. También, por otro lado, ustedes pueden observar que hay a través del internet muchas compañías que ofrecen programas de adiestramiento para mejorar la memoria, aplicaciones, ya sean web o aplicaciones de computadora, pero la realidad es que muchos de estos no son investigados científicamente. Y eso hace de que haya muchos productos en el mercado, pero que no tienen una base científica. Enfermedad de Alzheimer. La pérdida sustancial de la memoria y de otras capacidades cognitivas se refiere como demencia, también se le llama demencia senil. La causa más común de la demencia es la enfermedad de Alzheimer, que es un trastorno caracterizado por el deterioro cerebral progresivo y la memoria deteriorada y otras capacidades cognitivas. La enfermedad de Alzheimer fue descrita por primera vez por el neuroanatomista y neurólogo Louis Alzheimer. Esto fue en 1906, después de la autopsia del cerebro de un paciente de 56 años con problemas de memoria. Continuando con la enfermedad de Alzheimer. El Alzheimer es principalmente un trastorno de los ancianos, pero puede atacar temprano en la vida. De las cerca de 5 millones de personas que viven en los Estados Unidos con Alzheimer, 4.7 millones tienen 65
años o más. El síntoma más temprano y más severo es el deterioro de la memoria declarativa, que ya discutimos. Inicialmente, la persona es indistinguible de un individuo que está envejeciendo normalmente, aunque los síntomas pueden comenzar antes. La persona tiene problemas para recordar los acontecimientos del día anterior, se le pierden los artículos, olvida los nombres y debe buscar la palabra correcta en una conversación. Continuando con enfermedad de Alzheimer. Más tarde, la persona repite las preguntas y vuelve a contar la misma historia durante una conversación. A medida que el tiempo y la enfermedad progresan, la persona eventualmente no reconoce a los conocidos e incluso a los miembros de la familia. La enfermedad de Alzheimer no es solo un trastorno de aprendizaje, sino un trastorno del cerebro, por lo que la mayoría de los comportamientos sufren. La lengua, el funcionamiento visual espacial y el razonamiento se afectan particularmente y hay a menudo problemas del comportamiento tales como la agresividad y la tendencia a fugarse o a irse lejos del hogar. Continuando con la enfermedad de Alzheimer. Hay dos características notables del cerebro de Alzheimer, aunque no son exclusivas de la enfermedad. Por ejemplo, las placas de grupo beta amiloide, que es un tipo de proteína que se agrupa entre los terminales del axón e interfieren con la transmisión neuronal. Eso es una de las características del cerebro de una persona con Alzheimer. El componente principal, ¿verdad?, es A beta 42, llamado así porque 42 aminoácidos largos, y también es particularmente pegajoso porque se aglomera fácilmente para formar las placas. Así que esos son los dos elementos que, ¿verdad?, que crean estas placas amiloides que interfieren con la sinapsis neuronal. Continuando con la enfermedad de Alzheimer. Además, las acumulaciones anormales de la forma del tau de la proteína forman una red neurofibrilamente dentro de las neuronas. Las redes están asociadas con la muerte neuronal. Así que eso es otro dato. Las placas y las redes se mueven a través del cerebro en una sucesión predecible de etapas, comenzando con la corteza medial y progresando a las áreas del sistema límbico, particularmente el hipocampo, y entonces a la corteza, las capas externas de corteza responsables de nuestras funciones cognitivas superiores. La expresión inflamatoria de los genes y el desbalance proteínico promueven la acumulación de las placas amiloides. Anormalidades neurológicas en personas con Alzheimer. Los grupos redondos que ven en la placa A, ¿verdad?, en el dibujo A o en la foto A, que son fotos de microscópicos electrónicos, son placas que interfieren con la transmisión neuronal. Esa parte negra es bien típica. Sobre todo se ve en la corteza cortical, pero también entra profundamente en el cerebro también. Estas características oscuras, esto es comportamiento neuronal típico. Estas áreas oscuras, ¿verdad?, que forman diferentes como tipos de concatenaciones o redes, está bien asociada a la muerte neuronal. Así que, ¿verdad?, son maneras de mirar estas anormalidades neurológicas en personas de Alzheimer. Continuando con la enfermedad del Alzheimer, muchas de las lesiones están en los lóbulos temporales debido a su ubicación. Aíslan efectivamente el hipocampo de sus entradas y salidas, lo que explica en parte la pérdida de memoria temprana. Sin embargo, las placas y las redes también atacan a los lóbulos frontales, explicando problemas adicionales de la memoria, así como la atención y las dificultades motoras. Continuando con la enfermedad de Alzheimer, también los lóbulos occipitales y los parietales
pueden estar involucrados. La comunicación interrumpida en el área visual primaria y las áreas visuales de la asociación en los lóbulos parietales y temporales explican los déficits visuales que plagan algunos, que afectan a algunos enfermos de Alzheimer. Aunque las placas amiloides han sido consideradas como el sello distintivo de la enfermedad de Alzheimer, el número de depósitos amiloides solo está moderadamente relacionado con el grado de deterioro cognitivo. Aquí pueden ver un cerebro normal, ¿verdad? Donde, ¿verdad?, pueden ver las fisuras, pueden ver, ¿verdad?, incluso muchos de a pesar de que esto es un cerebro que lleva bastante tiempo conservado, se pueden ver hasta capilares, venas. Miren la atrofia que genera las placas amiloides dentro de un cerebro con una persona con Alzheimer. Miren, se nota que hay pérdida de densidad, hay pérdida de definición de los surcos. ¿Verdad? Un cerebro de una persona con Alzheimer realmente pierde densidad, consistencia y desde luego, ¿verdad?, si miramos acá que esto es un cerebro que está conservado y tiene todavía venas capilares, aquí pues carece totalmente de eso, o sea que el cerebro se deforma grandemente. Acá pues simplemente esta tabla lo que presenta son los genes asociados con la enfermedad del Alzheimer. Ahí están, ¿verdad?, cada uno de ellos para que los observen y cómo se afectan los diferentes cromosomas, las edades bajo las cuales ocurren y el porcentaje de casos asociados a la condición. Tratamientos de Alzheimer. Se ha comenzado desde hace varios años a trabajar con lo que se conoce como inhibidores de la colinesterasa. Que se ha encontrado que estos hacen restauran la transmisión de la acetilcolina, interfiriendo con la enzima que descompone la acetilcolina en la sinapsis. Las neuronas liberadoras de acetilcolina son víctimas significativas de la degeneración en la enfermedad de Alzheimer. Bloquean la actividad de la acetilcolina, deteriorando el aprendizaje en humanos. Nemantina, ¿verdad?, que su nombre comercial es Namenda, fue el primer medicamento aprobado para su uso en pacientes con síntomas moderados y severos. Parte de la pérdida neuronal en el Alzheimer ocurre cuando las neuronas moribundas desencadenan la liberación del transmisor excitador glutamato. El exceso de glutamato produce excitoxicidad, sobreestimulando los receptores NMDA y matando las neuronas. La nemantina limita la sensibilidad de las neuronas al glutamato, reduciendo la muerte celular. Los estudios indican una disminución moderada del deterioro y mejoría de los síntomas. No es significativo, pero es algo. Detección del Alzheimer. Ninguna prueba única puede diagnosticar el Alzheimer, pero una batería de pruebas físicas, neurológicas y cognitivas puede hacer el trabajo, o un trabajo razonablemente bueno, sobre todo descartando otras formas de demencia que puedan ser más tratables, si no reversibles. El médico también puede ordenar imágenes de resonancia magnética para buscar atrofia en las áreas temporales y parietales. Ya pudieron ver las fotos de un cerebro con Alzheimer. Las imágenes de resonancia magnética también nos proveen las medidas de los, ¿verdad?, de las áreas del cerebro, y uno puede detectar en cierto modo cuánta atrofia hay. Durante muchos años se dijo a los pacientes que un diagnóstico definitivo se podía hacer solamente luego de una autopsia. Y hay de examinar lo que son las placas y las redes que surgen
¿verdad? Asociadas a la betaminoide 42, pero avances recientes en exploración de tomografía de computadora y la medición de biomarcadores está cambiando un poco lo que les acabo de traer. Usando los nuevos marcadores que apuntan específicamente a las placas, ¿verdad? Ya se puede ver los biomarcadores básicamente, ¿verdad? Es comparar lo que es un cerebro normal bajo imágenes versus uno que empieza a manifestar Alzheimer. Ya se puede ver en las tomografías la cantidad de placas que están surgiendo y eso puede ayudar ya hoy a un 75-90% de probabilidad de que se pueda confirmar un diagnóstico de Alzheimer, sobre todo en etapas, ¿verdad?, incipientes, no en etapas sumamente iniciales, porque como les mencionábamos anteriormente, el problema principal es que estos olvidos que tenemos aquellos que ya hemos pasado de los 50 años, muchas veces se le atribuyen a estas condiciones, pero tampoco se le atribuyen porque los olvidos son naturales y sobre todo, ¿verdad? Por lo que hemos mencionado y que muchas veces ya las personas que tenemos muchos años de vida, eh, funcionamos, nuestra memoria tiende a ser mucho más asociativa, no tanto declarativa. ¿Sí? También otro de los de las herramientas para hacer diagnóstico de Alzheimer es la medición de, de, la, de las amiloides beta 42 y tau en el líquido cefalorraquídeo que se encuentra en el cerebro espinal. También se ha encontrado que es bastante preciso porque pues el líquido cefalorraquídeo, que también es buenísimo para detectar enfermedades bacterianas. ¿Por qué? Porque al correr por nuestra cordón espinal, pues, ¿verdad? Difumina a través de todo el sistema nervioso central y ahí pues se encuentran trazos, ¿verdad?, de bacterias, de virus, incluso condiciones de salud que ¿verdad?, con muestras de sangre o que le puedan sacar una muestra de médula ósea a la persona, se puede entender mejor una condición de salud. Resistencia al Alzheimer, lo que se llama la hipótesis de la reserva. De acuerdo a la hipótesis de la reserva, los individuos con mayor capacidad cognitiva o cerebral pueden compensar los cambios cerebrales debido al envejecimiento, daño cerebral o trastornos como el Alzheimer. Hay algunas pruebas de la compensación en los ancianos a través de lo que se llama la reserva cerebral, ya sea por medio de una mayor activación en las redes neuronales involucradas o mediante el reclutamiento o compensación de otras áreas del cerebro. Ahora, sin embargo, la mayoría de los estudios se han centrado en la reserva cognitiva mediante la evaluación de factores experienciales o capacidades cognitivas. ¿Vale? Sobre todo personas que están constantemente utilizando sus capacidades mentales porque trabajan, porque están involucrados en proyectos, están constantemente analizando, o sea, tienen un cerebro sumamente ocupado, que está constantemente activado, oxigenado, con un flujo sanguíneo saludable y constantemente generando conexiones neuronales que a la misma vez, generan recuerdo. Así que estamos hablando de que pues, la hipótesis de la reserva es que hay algunos individuos que tienen una mayor capacidad que otros, pero también, ¿verdad? Hoy en día se está pensando sobre otros elementos importantes, como por ejemplo, ¿verdad?, que se ha encontrado, continuando aquí con la resistencia al Alzheimer o la hipótesis de la reserva, se ha logrado encontrar que el riesgo de desarrollar los síntomas de la demencia va a disminuir en un 46% con educación, ¿verdad?, donde la persona, si se mantiene ocupado vocacionalmente y realiza actividades que involucren la solución de problemas y la toma de decisiones, pues aumenta las posibilidades, ¿verdad?,
de que esos mecanismos de compensación en el cerebro pues se mantengan activos y, ¿verdad?, se crean menos placas amiloides en el cerebro o las cadenas de redes de neuronas neurológicamente afectadas. Estas actividades pues son mecanismos para compensar. Por eso es que muchos de los médicos están diciendo ejercítese, aprenda nuevas cosas. ¿Por qué? Porque eso ayuda a mantener el cerebro activo todo el tiempo, ¿verdad?, y disminuye la posibilidad de que las placas amiloides se dispersen por toda el área cortical del cerebro. Ahora bien, estudios de resonancia magnética mostraron que las personas mayores con más depósitos de amiloide beta o beta amiloide producían más activación en las áreas de memoria de sus cerebros y eran más precisos al realizar tareas que requieren memorización. Así que, ¿verdad?, también hay un poco de evidencia que tiende a ser media contradictoria, pero, ¿verdad?, lo que estamos diciendo es que el cerebro va a envejecer igual que todos nosotros. Cómo lo usemos es lo que en cierto modo va a ayudar a que las predisposiciones genéticas, y yo, por ejemplo, en mi familia casi todo el mundo ha muerto de demencia senil ¿verdad?, y alrededor de los 70 años. Pero también hemos tenido familiares que por mantenerse activos, mantenerse haciendo ejercicio o ¿verdad?, trabajando consistentemente en diferentes cosas, sobrepasaron la edad de los 70 años y muchos no murieron necesariamente de Alzheimer o vinculados al Alzheimer. Murieron por otras condiciones. El síndrome Korsakoff es otro tipo de demencia. Aquí el deterioro cerebral es causado por el alcoholismo crónico. También el alcoholismo crónico puede combinarse y acelerar las condiciones del Alzheimer. Así que el consumo de alcohol crónico puede ser malo por todos los lados. Si no te da el síndrome de Korsakoff, te puede dar entonces Alzheimer. Aquí el deterioro va a resultar de una deficiencia en la tiamina, la vitamina tiamina B1, que tiene dos causas, ¿verdad? El alcohólico consume grandes cantidades de calorías en forma de alcohol, ¿verdad?, en comparación con una dieta adecuada, y también el alcohol reduce la absorción de la tiamina en el estómago. Así que esto es otra manera de ver cómo si adoptamos estilos de vida un poco saludables, ¿verdad?, o más saludables, podemos prevenir muchas de estas enfermedades. El síntoma más pronunciado en el síndrome de Korsakoff es la amnesia anterogada, pero la amnesia retrógrada también puede ser severa. El deterioro es en la memoria declarativa. Ahora, la memoria no declarativa pudiese mantenerse o permanecer intacta. Aquí el hipocampo y los lóbulos temporales no se van a afectar, pero los cuerpos mamilares y la parte medial del tálamo se reducen y ocurren anormalidades estructurales y funcionales en los lóbulos frontales. Algunos pacientes de Korsakoff demuestran una característica particularmente interesante en su comportamiento, llamado la confabulación. Se inventan historias y hechos para, ¿verdad?, componer a los que le faltan las memorias, o sea, crean memorias falsas, por y como consumen demasiado alcohol, pues también eso le va a afectar en el juicio.